Entonces, nos habíamos quedado en ángulos opuestos por el vértice, son los que los separan uno del otro. Por eso el A es igual al D, el B es igual al H y el F es igual al G. Como lo vimos en este ejemplo, es los que están frente uno del otro. Los ángulos internos son los que están por dentro, es decir, obviamente, hacerlo con esta figura. Los ángulos alternos internos son estos, los que se forman entre las dos líneas rectas. Esos son los ángulos internos. Ahora los alternos internos son aquellos que cambian de lugar. Por ejemplo, este de 30. ¿Quién es su alterno interno? Este otro de 30. ¿Por qué es su alterno interno? Porque este de 30 está arriba y en la parte izquierda, es decir, está arriba y a la izquierda. Su alterno interno, alterno es que cambia de lugar. En vez de estar arriba, está abajo. Y en vez de estar a la izquierda, ¿a dónde va a estar? A la derecha de la línea recta, de la secante. Entonces por eso son alternos internos, cambian, están en el interior y cambian de lugar. De igual manera, este de 150 está arriba y a la derecha. ¿Cuál es su alterno interno? Es aquel que está abajo y a la izquierda. Este de 150. ¿Y cómo son? Son iguales, son ángulos iguales. Entonces, por eso aquí el alterno interno sería el C con el F, y son iguales. C va a ser igual a F, y D va a ser igual a E. Ahí está. Esos van a ser los ángulos alternos internos. A ver, cópienle. Entonces, ¿ya copiaron? Entonces vamos a ver los ángulos alternos externos. Los ángulos externos son los que están, pues sí, por fuera, los que están al exterior de las líneas paralelas. Es decir, los ángulos externos serían estos dos y estos dos. Esos son los ángulos externos. Ahora alternos externos, de igual manera, alterno es que cambia. Este de 150, ¿quién es su alterno externo? Pues este de 150. ¿Por qué? Porque este de acá está arriba y a la izquierda. ¿Cuál es su alterno? El que está por abajo y a la derecha. Ahí está, cambian de lugar. Este de 30 está arriba y a la derecha. ¿Cuál es su alterno? Este que está abajo y a la izquierda. ¿Y cómo son? Son iguales. Son iguales. Entonces, el A va a ser igual al H. Y el B va a ser igual al G. Aquí en esta figura. A ver, copien ángulos alternos externos.
Bueno, ya copiaron. ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron? Ya, profe. Bueno, entonces, gracias, vamos a seguir. Vamos a ver, voy a sacar la otra presentación, vamos a ver. Triángulos, propiedades y características de los triángulos. A ver, copien la definición. Dice: triángulo es la porción del plano limitado por tres rectas que se cortan 2 a 2. A ver, copienle. Bueno, entonces, ¿por qué dice que son tres rectas que se cortan 2 a 2? Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces supongamos que tenemos tres rectas y cada una intersecta con la otra en pares. Esta se intersecta con esta y finalmente esta se intersecta con esta. Ahí está. Entonces ahí está claramente, si hay tres rectas que se intersectan en pares, por eso dice de 2 a 2, si hay tres rectas que se intersectan 2 a 2, se forma un triángulo. Las intersecciones van a ser los vértices del triángulo. Entonces claramente aquí se forma un triángulo. Ya si les quitamos estos pedazos de recta, pues ya se forma el triángulo que conocemos. Ahí está, y ahí está, ya se forma el triángulo que conocemos normalmente. Pero ¿de dónde surge? Pues de intersectar tres rectas de a 2 en 2. Bueno, entonces por eso dice, es la porción del plano, es decir, porque está en un plano esta cosa, es la porción del plano limitado por tres rectas que se cortan 2 a 2. Ahora vamos a ver las características del triángulo. Dice: los puntos de intersección son los vértices del triángulo. Ahora en esta figura los denoté con letras mayúsculas, A, B y C. Como si aquí los denotara así. A esta intersección le nombro A. A esta intersección, a ese punto le nombro B. Y a este punto de intersección le nombro C. Ahí está, es lo que está aquí. Los puntos de intersección son los vértices del triángulo, A, B, C. Los segmentos determinados son los lados del triángulo. Es decir, aquí de donde se intersectan, la distancia entre intersecciones, estas, son los lados del triángulo. Estos lados, estas partes de acá. Por eso les llama segmentos determinados. Los denoté con letras minúsculas. Este lado se va a llamar A minúscula, C minúscula y este lado C minúscula. Ahora entonces ya, un triángulo tiene tres elementos: lados, tres ángulos y tres vértices. Es decir, pues sí, tiene tres dentro, ¿no? Ahí está, va a tener tres ángulos aquí al interior. Ahí está. Bueno, entonces copien características y esta figura. A ver, copienla. Me dicen cuando terminen de copiar, me avisan.
Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, gracias. Entonces, vamos a ver rápidamente los tipos de triángulos. Bueno, esto está en la página, en la guía del instituto, así que bueno, ahí lo pueden consultar. Nada más aquí lo voy a platicar, ahí, después lo copian ahí en la página. Y de hecho también lo puse en la plataforma, me parece. Ahora el triángulo y tres ángulos iguales, de 60 cada uno. Después vamos a ver por qué. Les tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Ahí está, solamente tiene un lado y un ángulo que no es igual. El escaleno, no hay lados ni ángulos iguales. Y está bueno, y ahora por sus ángulos, existen rectángulos. Son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. Ahí está, como este de acá. Nos vamos a ver más a detalle. El acutángulo dice que todos sus ángulos miden menos de 90. Y el obtusángulo, que tiene un ángulo mayor de 90. Ahí está, esos son los triángulos. Bueno, eso después lo copian, está en la plataforma y también me parece... Sí, lo puse en la plataforma. Bueno, entonces ahora vamos a ver teoremas fundamentales de los triángulos. Como subtítulo, teoremas fundamentales de los triángulos. A ver, copien. Bueno, entonces, ¿qué dice un teorema? Dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Eso es lo que dice uno de los teoremas de triángulos. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Es decir, la suma de estos tres ángulos que están en el interior, la suma de estos tres debe sumar 180 grados. Eso es un teorema, eso se debe de cumplir en cualquier triángulo, cualquiera. No importa que sea alguno de estos. La suma de los tres ángulos interiores debe ser 180 grados de cual triángulo. Ahora entonces por eso pongo este ejemplo. Supongan que tengo este ángulo de acá mide 35 grados. Este de arriba mide 105 grados. Entonces puedo conocer la medida del ángulo desconocido, X. Es posible conocer ese ángulo desconocido. ¿Por qué lo puedo conocer? Porque sabemos que ¿cuánto debe ser? 180 grados. Aquí lo estoy diciendo, la suma de los tres, con el de 35, más sumado el desconocido X, suma ser igual a 180. Entonces, ¿cuánto debe valer X para que entre los tres sumen 180? 35 más 105 es 140. A 140, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Pues 40 grados. X debe valer 40 grados para que así entre los tres, ahora sí, sumen 180 grados. A ver, copien. Si tienen dudas, digan. Ya, profe. ¿Ya? Bueno. ¿Alguien falta? Bueno, entonces... bueno, y es por eso que en un triángulo equilátero los tres ángulos miden 60 grados. Porque los tres ángulos son iguales. Si los tres son iguales y sumados deben ser... si son iguales y si sumados deben dar 180, entonces ¿cuánto debe medir cada uno? Pues 60. Eso solamente en el triángulo equilátero, en el equilátero. En el equilátero los tres ángulos son iguales, 60 cada uno. Solamente en el equilátero. Porque pues 3 por 180, ¿no? Ahí está. La suma de los tres ángulos da 180. Ahora entonces vamos a seguir. Bueno, entonces vean ahí completo estos videos. Ahí vean los videos. Ahora entonces voy a poner otro teorema. Vamos a ver. Nomás voy a sacar el otro teorema sobre triángulos. Es el siguiente. La suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo
deben sumar 360 grados. Ahí está. Aquí son los exteriores, no los interiores. Aquí el primero que di fue los ángulos interiores, los que están por dentro. Aquí este otro teorema dice la suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo deben sumar 360 grados. A ver, vamos a ver cuáles son los ángulos exteriores. Los ángulos exteriores precisamente son estos de acá. A ver, voy a cortar esta línea, la voy a hacer más chiquita. Ahí está. Y este igual lo voy a achicar más para acá. Ahí está. Y este igual lo voy a hacer más chiquito. Ahí está. Entonces estos son los ángulos exteriores. Bueno, voy a borrar esto de los vértices. Los ángulos exteriores son estos que están por fuera, estos de acá, los que están fuera del triángulo. Y deben ser 3. Sí, deben ser 3 porque este ¿cuánto mide? 180, este no cuenta. Entonces la suma de estos 3 ángulos exteriores es 360 grados. A ver, entonces copien primero este teorema, este enunciado. A ver, copienlo. Bueno, entonces ahora copien esta figura de acá. Ahí está, esta de acá. Estos son los ángulos exteriores. Supongan que, digamos, que este mide 100 grados, este de acá afuera. Este de acá mide, digamos, 150. Así que ¿cuánto debe medir este desconocido X? Pues para que sumen 360, ese de afuera debe medir, a ver, 100 más 150 es 250. ¿Cuánto le hace falta a 250 para llegar a 360? Pues debe valer 110. Bueno, para que sea más sencillo, Hagan de cuenta que este ángulo de acá mide 160. Ahí está, mide 160. Así que ¿cuánto debe valer este X, este ángulo X? Para que entre los tres sumen 360 grados, pues debe valer 100 grados. Ahí está, a ver, copiando.
Vamos a ver, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Bueno, entonces vamos a ver ahora el siguiente tema. Ahora estos son los ángulos exteriores. Los ángulos, bueno, entonces los ángulos exteriores deben sumar 360. Y los ángulos interiores, los que están por dentro, deben sumar 180. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente tema. Pongan como subtítulo semejanza de triángulos. Pongan como subtítulo semejanza de triángulos. Hace rato estaba, bueno, aquí ya lo tengo, estaba mencionando este tema. Entonces copien el concepto. Dos triángulos son semejantes cuando sus lados son proporcionales. A ver, copien y ahorita hago un ejemplo. Bueno, ¿ya copiaron? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver cuáles son los triángulos semejantes. Bueno, hagan de cuenta que aquí hago un triángulo. Vamos a ver. Pero este es equilátero. Mejor yo lo hago. Vamos a ver, voy a hacer un triángulo. Ahí está, aquí está un triángulo. Ahora, entonces, hagan de cuenta que a este triángulo le hago una ampliación. Hagan de cuenta que lo duplico. O lo triplico, más bien. Hagan de cuenta que lo triplico. Hagan de cuenta. Entonces, si lo tripliqué, esa es la proporción. Es decir, lo tripliqué. Cada uno de sus lados lo tripliqué. Entonces, eso significa que si este lado mide, digamos, 2, un ejemplo. Si mide 2, ¿cuánto debe medir este lado? Pues debe medir 6. Ahí está, deben mantener la misma proporción. O bueno, sobre todo con este lado. Háganme cuenta que este lado mide 4. Entonces, ¿cuánto debe medir este lado de acá? 12. Ahí está, así son dos triángulos semejantes. Aquellos cuyos lados son proporcionales a la misma proporción. Es decir, el 2, ¿qué pasó? Se triplicó. Si el 2 se triplicó, significa que el 4 también se debe triplicar. 4 por 3 es 12. Ahí está, todos los lados deben mantener la misma proporción. Y hagan de cuenta, si por ejemplo este último mide 5, digamos, ¿cuánto debe medir este lado de acá? Pues 15. Ahí está, estos son dos triángulos semejantes, aquellos que mantienen la misma proporción. Si un lado se triplicó, si uno de los lados se triplicó, entonces todos los demás lados se van a triplicar. No serían triángulos semejantes si por ejemplo uno no cumpliera esa proporción. Hagan de cuenta, si este lado midiera 10, pues ya no serían triángulos semejantes, porque dos lados se triplicaron, pero este otro lado no se triplicó, se multiplicó por 2.5. Entonces no, ya no mantuvo la proporción. Aquí ya no serían triángulos semejantes. Bueno, pero si este también se triplica, bueno, entonces sí, son triángulos semejantes. Todos los lados se mantienen a la misma proporción. No solamente 3, puedo haberlo duplicado. Si duplico un lado, pues los demás se van a duplicar.
y etcétera. Si un lado lo multiplico por 4, digamos, pues entonces todos los lados se deben multiplicar por 4. O incluso división. Si un lado lo divido entre 2, pues todos los demás lados los debo dividir entre 2. Bueno, a ver, copien. Este es un ejemplo. A ver, copien. Si alguien tiene dudas, diga. No tenga pena. Bueno, ya terminaron de copiar. Yep. Bueno. Entonces vamos a seguir. Vamos a ver. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Para la semejanza de triángulos se ocupan criterios. Estos criterios nos permiten saber cuándo dos triángulos son semejantes. Vamos a escribir criterio lado, lado, lado. ¿Qué dice este criterio? Cuando todos los lados de los triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. A ver, cópienle. Es este ejemplo que acabo de hacer. Cuando todos los lados son proporcionales, es que los triángulos son semejantes. Ya, profe. Bueno, ahora criterio. Dice que es el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Este criterio dice que cuando todos los ángulos de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Ahí está. Entonces cuando todos los ángulos de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Ahí está, también se va a cumplir eso. Si los triángulos son semejantes, entonces todos sus ángulos van a ser iguales. Todos. Me refiero de los dos triángulos correspondientemente. Me refiero a que si este mide A minúscula, este también va a medir A minúscula. Hagan de cuenta que si este mide 30, este también va a medir 30. Un ejemplo. Si este mide B minúscula, entonces este también va a medir B minúscula. Por ejemplo, si este mide 70, pues este también va a medir 70. Y por último, el último. Perdón, valga la redundancia. Bueno, y este de acá, también van a ser iguales. Si este mide C, este va a medir C. A ver, cópienle. Bueno, copien primero este concepto.
Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver otro criterio. Criterio lado, ángulo, lado. Este criterio es el lado, ángulo, lado. Dice que cuando se tiene un lado proporcional, un ángulo igual y otro lado proporcional, entonces los triángulos son semejantes. Es decir, si tenemos, a ver, aquí ya no es necesario saber si el otro lado es proporcional, ya no es necesario. O incluso estos otros dos ángulos, ya no es necesario saber si son proporcionales. Que si son iguales, perdón, si son iguales los dos ángulos. Este criterio me dice que si tenemos un lado proporcional, un ángulo igual y otro lado proporcional, eso ya me asegura que los triángulos son semejantes. Ya no necesito saber si los otros dos ángulos son iguales o si el otro lado es proporcional. Ya no necesito saberlo. Nada más necesito saber si un lado es proporcional, si el otro ángulo es igual y si el otro lado es proporcional. A ver, copienle. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, gracias. Vamos a ver. Vamos a ver por último el criterio ángulo, lado, ángulo. Dice que si se tiene un ángulo igual un ángulo igual, un lado proporcional